Hoy nos acompaña Simón Pachano, catedrático de Flaxo Ecuador y articulista de Diario El Universo. Mónica Heller, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador y presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Y Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Fue funcionario del Ministerio de Finanzas y ex asesor parlamentario. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana queremos aterrizar en el que sin duda es el problema más importante que tiene el país. El profundo deterioro de las cuentas fiscales que están por llevar a la economía real, la de carne y hueso, a una preocupante postración por la falta de liquidez. Y desde esa perspectiva, tratar de entender por qué la clase política en su conjunto se niega a enfrentar con absoluta franqueza y enfoque técnico el origen real de todos nuestros problemas. Mientras varios países de América Latina consolidaron su dinamismo al haberse recuperado del pasivo que supuso la pandemia, Ecuador se contrae ante cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Claudia. Desde hace muchísimos años, Ecuador no ha logrado diseñar una agenda coherente sobre aspectos esenciales de su desarrollo económico, como es el equilibrio fiscal. Por eso los políticos rompen sus propias promesas de campaña una vez que llegan al poder. Veamos 4 ejemplos. Rafael Correa dijo esto en la primera campaña de 2006. En nuestro gobierno no habrá paquetazos. Se mantendrán los subsidios para los pobres. Lo que sí reduciremos será el IVA del 12 al 10%. Y esto como presidente luego del terremoto de Manabí. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año, temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades. Ahora que está en la oposición, cuestiona a Noboa. Es impresentable. Elevar el IVA del 12 al 15%, el IVA es un impuesto indirecto, tremendamente recesivo. Con Lenín Moreno las cosas fueron similares. Al inicio de su gestión opinaba esto sobre el subsidio a los combustibles. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Y 2 años después firmó el decreto 883. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. En campaña electoral, Guillermo Lasso tenía una visión de la política tributaria. Nosotros no estamos de acuerdo con incrementar impuestos. Y a los 6 meses de su presidencia, subió el impuesto a la renta bajo esta convicción. Impacta apenas al 3,5% de la población ecuatoriana. No me va a decir usted que una persona que gana 24.000, 25.000 dólares al año le va a molestar contribuir con 137 para pagar las vacunas de las personas más pobres del Ecuador. Con Noboa, la situación no varió. El promedio del WTI, que es el petróleo que nosotros seguimos, el índice que nosotros seguimos en los próximos 5 años, el promedio no va a ser mayor de 70 dólares. Si se le resta los 8 dólares por ser crudo pesado, el ecuatoriano es 62 y el costo del Yasuní es 58. Si es que se llegase a hacer algo de dinero sería muy poco y aún así existe una posibilidad real, así sea mínima, de contaminación. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra. Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año. Como vemos, solo en esos últimos 18 años, 4 presidentes han debido cambiar sus posturas y asumir incluso el desgaste político por medidas que no lograron hacer los cambios estructurales esperados. Por eso, en 2024, Ecuador tiene un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, atrasos en sus pagos a gobiernos seccionales y proveedores por más de 4.000 millones y una nómina salarial que bordea los 700 millones de dólares cada mes. El gobierno también tiene que destinar solo en subsidios a los combustibles unos 4.000 millones de dólares anuales y otros 3 más como aporte a las pensiones jubilarias. Además, habla de que el costo anual de la guerra interna bordea los 1.020 millones de dólares, así como una deuda pública de 75.230 millones de dólares. Es decir, una calamitosa situación fiscal de la cual los políticos no logran enfrentarla con decisión y medida de fondo. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esas explicaciones y ese recuento histórico. Empezamos entonces, doctor Simón Pachano.
¿Por qué siempre los políticos en materia económica hacen todo lo contrario a lo que prometen? Bueno, yo creo que porque ponen por delante lo coyuntural y no lo estructural. Si nos vamos en el recuento muy interesante que ustedes hacen, más atrás todavía, vámonos a la década del 80 del siglo pasado y a la del 90, y vamos a ver que cada uno de los gobiernos intentó hacer un ajuste, intentó cambiar el modelo de desarrollo, pero ninguno de ellos pudo avanzar, tuvieron que retroceder y en muchos casos irse por políticas populistas propiamente, ¿no? En lugar del ajuste que debían hacer, el cambio de modelo de desarrollo. Y creo que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque lo otro les da más réditos, porque el hacer cosas inmediatas les da réditos inmediatos que son réditos electorales. Pero solo termino diciendo, y ahora con la elección que tenemos a la vuelta de la esquina, dentro de un año, entonces el incentivo para hacer cosas inmediatas es mucho mayor. ¿Por qué, doctor Pachano, en Ecuador se siente más esta tendencia a hacer medidas parche y medidas populistas que otros países como la misma Colombia, como Chile, como Uruguay, hasta como el Perú, en términos netamente económicos? Porque a ellos sí les ha dado resultado un sinceramiento de sus estructuras económicas y no al Ecuador. Yo creo que son varias las causas. Una de esas es que hemos vivido permanentemente bajo un modelo rentista, es decir, no un modelo productivo. Los otros países han logrado tener un modelo económico productivo, es decir, basado mucho más en los factores productivos, como por ejemplo la industria, el comercio, la agricultura, ¿no? Nosotros hemos vivido de las rentas que fundamentalmente vienen por el lado estatal. Segundo, hemos instaurado y normalizado unas políticas clientelares en el sentido de tú me das tu voto y yo te doy X cosas. Y eso ha sido a todo nivel, ¿no? Porque usted ha señalado que en algún momento ha sido con los pobres, en otro con los bancos, en otro con los empresarios, en otro con los burócratas, con los indígenas. Y a todo nivel ideológico. Todo es el clientelismo, ¿no es cierto? Y a todo nivel ideológico también. Populismos de izquierda, populismos de derecha. Es decir, no solamente tenemos esta conducta en un solo sector. Y el otro aspecto que creo que es importante destacar es que Ecuador tiene, y también los otros países, pero Ecuador mucho más, una serie de lo que la ciencia política llama actores con poder de veto, los veto players que hemos conversado alguna vez. Es decir, estos actores que imponen sus políticas a los gobiernos, que los gobiernos son débiles, estos actores son fuertes y son políticas que benefician a determinados sectores. Seguimos entonces, doctor Pachano. Juan Carlos Salvador, economista, bienvenido. ¿Podríamos decir entonces de lo que nos dice el doctor Pachano que el déficit político de nuestra clase dirigencial y el dogma pueden más que la técnica económica? Pan para hoy, hambre para mañana. Lastimosamente, hay medidas que se tienen que tomar en los momentos políticos adecuados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por incrementar el IVA, es una medida estructural. Sin embargo, no es un todo, es un medio bajo el cual se puede solucionar el déficit fiscal, crecimiento económico e incentivos, etc. Hay un punto que yo quiero topar. ¿Qué pasa con el Servicio de Rentas Internas en términos de evaluación de elevación fiscal? En el IVA, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la evasión de IVA en el Ecuador es uno de los más altos de la región. Es aproximadamente más del 3% del PIB. O sea, ni siquiera hemos podido, o sea, ni cobrar lo que podemos cobrar y siempre estamos pensando en elevar. Exactamente. Ese es un poco el tema. Entonces, no hay que hacer medidas coyunturales, sino tienen que ser parte Pero de ahora, todo. Volviendo un poco a la primera parte para luego hablar de lo más técnico. Cuando nosotros vemos a Correa, a Moreno, a Lasso y a Noboa enredándose en sus propias realidades, podríamos decir, en una época de bonanza como la que vivió Ecuador desde 2007 a 2017, bien pudo el Ecuador ajustarse a lo que Simón Pachano nos decía con ese sinceramiento de cuentas. Es decir, bueno, ahora quizás el Ecuador tiene un poco más de dinero que antes, sinceremos el precio de los combustibles, hagamos unos impuestos mucho más estructurales que le sostengan este estado de bienestar que ellos mismos crearon en la Constitución del 2008. ¿Por qué antes no se focalizó los subsidios, por ejemplo? ¿Por qué antes no se incrementó el IVA? ¿Por qué antes no se tiende a un impuesto a la renta progresivo tal cual lo estipula la Constitución? ¿Por qué no buscamos un Estado más eficiente, identificando ciertas brechas de eficiencia, no únicamente despidiendo
funcionarios. Ojo, hay temas relacionados de bienes y servicios, a temas relacionados a gastos de decretos de austeridad. Pero así como usted menciona, no se subieron, o sea, no se eliminaron ni focalizaron subsidios, no se reestructuró una buena estrategia tributaria. ¿Podríamos decir que en agosto pasado el Ecuador se jaló las cuadras en la consulta del ITT? Bueno, esto es un tema de costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Sacrificar dineros futuros con el fin de mantener la producción bajo tierra, ¿no es cierto? Pero viene el tema. ¿Qué hubiera hecho el Estado con estos ingresos que percibía por la producción de ITT, por ejemplo? Gastar, por ejemplo, en materiales de peluquería, gastar en decretos de austeridad más viáticos, salarios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Una racionalización del gasto público? Tiene que ir de la par. Si nosotros evaluamos el tema del ITT, está bien. Podemos poner sobre la mesa una revisión de este tema, porque son ingresos que van a permitir financiar también temas de la guerra, de los salarios de los servidores relacionados a la seguridad, etcétera, etcétera. Pero no es parte de un todo. Claro. Sí, bueno, vamos a seguir hablando. Mónica Heller, buenos días. El costo de ese déficit, tanto político, económico y el dogma, terminan asumiendo siempre el sector productivo y las personas. Claro. Desafortunadamente, el Estado ecuatoriano aprendió a gastar más de lo que genera. Y no hemos replanteado, como bien decía Juan Carlos, un esquema de cerrar la llave, reducir el gasto y entender que no se puede gastar más de lo que se gana. Pero como siempre caemos en este ejercicio, cuando nos encontramos ante la emergencia para apagar el fuego, el Estado aprendió la fórmula de recurrir al sector privado para que pague con impuestos únicos y extraordinarios, que hasta el momento han sido 5 en los últimos años. Es decir, ni son únicos ni son extraordinarios para que resuelva el problema inminente. Apaga el fuego. Perdón, solo para hacer historia, Mónica. Correa pidió una contribución especial por el terremoto. Moreno por la pandemia. Lasso por las vacunas. Y quizás Noboa por la guerra. Esa es un poco la lectura. Tenemos 5 anteriores. ¿Cuáles son esas 5 anteriores? ¿Te acuerdas tú, Simón? Sí, todos los detalles. Empezando por el propio conflicto de Paquilla que tuvimos también, que hubo que hacer ahí, tomar medidas, y el gobierno estuvo a punto de caer, el gobierno de Roldós. El de Osvaldo Hurtado. En el 83 ya. Que heredó ese tema, ¿no? Después en el gobierno de Febres Cordero, después en el gobierno de Rodrigo Borja, que hubo una reforma tributaria, en fin, todos los gobiernos han dado algún paso y han tenido que retroceder. Tenemos más de 25 reformas tributarias. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pero también ha habido exenciones a los empresarios, ¿no? Que esa ha sido la gran crítica de la izquierda. Siempre les perdonan a los empresarios las deudas. Con mucho respeto. Ese es el relato, ¿no? Hay que aclarar el lenguaje. Incentivar al pago no quiere decir condonar deudas. Intereses, Cuando tú condonas intereses, es un incentivo al pago por la urgencia de liquidez. Pero nuevamente, y si vamos a discutir el tema, veamos lo que ha pasado en los últimos 3 meses. Los empresarios asumieron la autorretención sin objeción y sin resistencia de ninguna especie, afectando sus propios flujos, pero entendiendo que el país necesita en este momento respuestas urgentes. ¿Cuál retención, Mónica? La de la ley que acaba de aprobar Noboa. Que acaba de aprobar Noboa. Hasta la primera ley de Noboa, ya. En el mes de diciembre, un grupo privado adelantó el impuesto a la renta para que se puedan pagar los décimos del sector público. ¿Por voluntad propia? Porque decía la ley. Por voluntad propia. O sea, el gobierno les pidió a ustedes que den ese adelanto en una negociación. El sector privado, en un grupo particular, aceptó, ni siquiera se ha publicado, pero lo ha hecho de buena fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que se ha vuelto cómodo satanizar al sector privado. Creo que es un lenguaje que, como bien decía Simón, da réditos políticos. Todo gobierno necesita encontrar un antagonista para Mónica, generar popularidad. ¿Podemos hablar del antagonista luego de este corte comercial? Sí, seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y volvemos con más de ¿cuándo la política le dirá al país la verdad sobre la economía? Hablaremos del debate del IVA dentro de la Asamblea, así que no se desconecte.
Las especulaciones finalmente se terminarán este martes 6 de febrero, cuando el Pleno de la Asamblea vote el informe para segundo debate sobre la reforma tributaria urgente enviada por el presidente Daniel Noboa. Ha sido el proyecto más controversial de la actual legislatura, por la posición de distintas bancadas. En términos generales, Rafael Correa, Jaime Nebot y María Paula Romo han sido muy críticos con la decisión del presidente de subir el IVA del 12 al 15%, argumentando el financiamiento del conflicto interno. Como esa alza no es bien vista por la clase política, surgieron una serie de alternativas que incluso riñen con principios constitucionales. La más polémica, que no prosperó, fue la contribución de un día de sueldo por varios meses a los trabajadores que ganen más de $1,000 mensuales. Al final, el Pleno decidirá si se sube el IVA al 15% hasta el 2026 para luego quedar en 13 puntos. Que se revise el impuesto a la salida de divisas y que haya una contribución temporal de seguridad por 2 años de parte de las grandes empresas y otras sobre las utilidades a los bancos con montos de entre el 5 y el 25%. Lo que la Asamblea apruebe el martes será luego analizado por el Gobierno a través del veto presidencial. Carlos, continúas con el análisis. Bien, gracias, Claudia. A ver, Mónica, entonces, ahí vemos que en esta nueva reforma, en este informe para el segundo debate, hay una contribución más para los empresarios y otra para los bancos. Y eso es con lo que usted no está de acuerdo, porque dice que esas temporalidades se vuelven una constante. Mire, es que aquí hay que entender un panorama más amplio. El primer ejercicio es entender si esto de verdad funciona y si resuelve la estabilidad fiscal del Ecuador. Y hemos visto que no funciona, es decir, volver a hacer lo mismo que sabemos que no funciona, lo único que logrará es volvernos a poner en esta posición en un par de meses o en un par de años nuevamente. Ese es tema uno. Porque se afecta un poco la liquidez de las empresas con las que se trabaja, ¿no es cierto? Primero porque no cambia el problema de fondo. Si usted constantemente gasta más de lo que gana, siempre va a tener déficit. Esa es una lectura desde el gobierno, pero desde el sector empresarial, digo, cuando ustedes tienen que adelantar el pago de impuestos o entregar contribuciones, esa liquidez hace que las empresas no capitalicen. Problemas. El primer problema es que este es un lenguaje que castiga implícitamente al sector privado. Y eso es disuasivo de la inversión, fomenta en muchos escenarios la fuga de capitales ecuatorianos, pero además manda un mensaje al extranjero de que Ecuador no es un país para hacer negocios. Por un lado queremos que haya inversión extranjera y por otro lado vivimos castigando la inversión en el Ecuador. Entonces el primer tema es de conceptos y el segundo tema es práctico. Si usted tiene que desviar parte de los recursos de una empresa que deben generar reinversión, nueva estructura y nuevas fuentes de trabajo y constantemente se desvían al gasto público, no hay nueva generación de plazas de trabajo. Y lo que hemos visto en el Ecuador es que el desempleo no mejora y no mejora porque no hay nueva estructura para colocar esas generaciones que se integran a la fuerza laboral y que no encuentran trabajo. ¿Qué es lo mejor en materia tributaria? Subir los 3 puntos del IVA como usted se ha pronunciado públicamente. Aquí hay que hacer varias cosas. A nadie le gusta pagar impuestos y yo quiero aclarar que no es que fomentamos esto porque nos gusta o porque estamos de acuerdo con afectar el bolsillo de los ecuatorianos, pero porque hay que entender los tiempos. El Estado no tiene para pagar su gasto corriente en el mes de febrero. En este momento no ha pagado sus proveedores durante varios meses y eso implica, por ejemplo, que las clínicas que dan servicios y que deben cobrar del Estado y no han cobrado en varios meses, hoy no tienen ni para las gasas. Tiene un montón de proveedores que quebrarán y tendrán que cerrar sus puertas. Tiene un enorme contingente en el sector público que no va a cobrar sus sueldos y que no solo se verán afectados ellos, sino toda la cadena de consumo que de ellos depende. Si no liberamos los flujos, si no le damos ingreso al Estado urgentemente, mañana tendremos unas repercusiones tremendas. ¿Y esa vía es la del IVA? Es la única. Muéstreme otra que tenga resultados inmediatos. Todo lo demás tendrá resultados a mediano plazo, pero el problema inminente es mañana. Y mañana o el martes, Simón Pachano, el PCC y el correísmo van a hacer conciencia de lo que está ocurriendo o cómo están manejando los trámites políticos, quizás, como decía Claudia, permitirle a Noboa que en el veto presidencial puede imponer el alza al IVA. Sí, yo creo que ahí entramos en la parte compleja de la maniobra política que se está dando. Simplemente quisiera añadir algo a lo que señalaba Mónica antes de entrar en ese tema. Y es que creo que también el otro tema fundamental que hay que discutir es el del subsidio a los combustibles.
que creo que también da resultados inmediatos y hay que tomar una decisión en eso. Y me parece que hay cierto acuerdo nacional de ir por lo menos a la focalización. ¿De dónde siente usted que surge dos acuerdos por el IVA y por los combustibles? En el de los combustibles, sobre todo, creo yo que hay mayor acuerdo de focalizarlos, no de eliminar totalmente, ¿no? Me parece, por lo que se ve incluso en algunas encuestas, en fin, ¿no? Y respecto al IVA es más complejo porque hay la creencia de que el IVA encarece todo. Y en efecto, el IVA encarece porque hay un efecto indirecto, digamos, ¿no? Es decir, que suben los precios del transporte, suben una serie de cosas que no deberían subir, pero que en efecto suben. Por eso es conveniente que el incremento del IVA se lo haga de una vez y que quede estable, porque dar un golpe y después quitarlo es volver a plantear la misma situación que obligó a dar ese golpe, ¿no? Golpe económico, claro, me refiero, y volver a una situación... Bueno, el plan de Noboa es casi de 3 años, que podríamos decir es semipermanente. No, claro, pero debería ser permanente, claro, con una buena información a la ciudadanía. Si realmente los subsidios fueran enfocados al 100% en el beneficio de los más necesitados, tendría una lógica mantenerlos. Claro. Pero hemos visto esta semana con claridad meridiana que gran parte de los subsidios se van, por ejemplo, a los camiones que vienen de otros países con placa de otros países. O a los narcos. Bueno, se van a ir, no se han ido. Entonces, claro, pero el problema de fondo es para qué mantenemos subsidios que no sirven su propósito y que le generan al Estado un problema continuo. Hay dos aspectos más que hay que poner sobre la mesa. El uno, el de la corrupción, que tiene mucho que ver con esto, y el otro, el del narcotráfico insertado en la economía. Entonces, creo que con todo eso, allí se puede discutir el tema de política económica. Para irme con Juan Carlos, Simón, si es que el día martes pasa el primer filtro en la Asamblea del proyecto urgente, es decir, que se logra aprobar, no sé, lo que se apruebe y va al veto presidencial, podríamos decir que de una u otra forma correísmos y PSC le estaría dando al gobierno un apoyo tácito para que en el veto reacomode lo del IVA. Sí, ya tuvimos una experiencia en que el correísmo dejó pasar un proyecto importante, ¿no es cierto?, ajá, en el gobierno de Guillermo Lasso, por medio de su abstención. Podría darse eso nuevamente, aunque ya, como ya es una treta conocida, entonces difícilmente se va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a haber los votos para la negación del proyecto, la negativa, ¿no? Por lo tanto, va a quedar en ese limbo o van a aprobar algo muy parcial que el presidente puede vetarlo. Es decir, hay esas dos opciones, claro, creo yo, que es lo que se juega. Y en el veto él puede volver a insistir en el IVA y como se necesitan 92 para negar eso... Se necesita una mayoría calificada de 92 y por lo tanto el presidente tiene las de ganar en esto. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto le beneficia al Ecuador, a la economía ecuatoriana en este momento un alza del IVA en los 3 puntos hasta 2026? Al año representa 1.300 millones de dólares adicionales a lo que se recauda. Sin embargo, yo en línea de lo que dicen mis compañeros contertulios, el subsidio a los combustibles es regresivo, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Hay muchos estudios que evidencian esto y la necesidad de focalizar y que pague las personas que pueden pagarlo. Bajo este mismo razonamiento, el IVA también es regresivo. Entonces, ¿por qué no pensamos en una medida estructural de fondo y nos vamos por un IVA diferenciado? Y esto no es un tema que no existe. Pero no hay un IVA diferenciado ya al separar la canasta básica de los temas suntuosos. Eso ya es una diferenciación. Esos son exoneraciones y exenciones. Pero es una diferenciación. Por ejemplo, tarifas de IVA por país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, aquí pueden observar cómo se distribuye según los países. Por ejemplo, la tasa de IVA en Panamá 7%. Tiene unas tarifas incrementadas de 10 y 15% según el componente de bien suntuario, es decir, me invento. Un terno de $5.000 que se pague un IVA del 20%. Es un ejemplo. Entonces, hay que analizar de manera integral estos problemas. Ahora, del tema de la focalización de los subsidios. Lo recomendable, según diversos estudios y según análisis del Colegio de Economistas de Pichincha, es que se elimine estos temas de exoneraciones también, pero también se focalice los subsidios. Sin embargo, incrementar la compensación que se daría con el efecto de mitigar este impacto. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo que se debería eliminar el subsidio o focalizar el subsidio de los combustibles? ¿Las 2 gasolinas o también el diésel? Bueno, la focalización tiene que ser, por ejemplo, en el diésel,
En el gas Si licuado, hay que focalizar el diésel. en el gas licuado de petróleo, perdón, el GLP, eso no se tiene que topar. De hecho, esto es un consumo que es de gas, ¿no es cierto? No se tiene que topar esto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la gasolina extra? El BID estipula que aquí se pierde bastante recursos y que podría focalizarse en estos sectores. Podemos hablar de esas cuentas luego de volver del corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos las declaraciones del presidente Daniel Noboa y las urgencias en materia económica. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Esta semana el presidente Daniel Noboa habló con Ecuavisa sobre los profundos desafíos económicos de su gobierno y los sintetizó desde 4 medidas urgentes. Veamos. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. Los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional. No tocamos ni gas ni diésel, el resto de los subsidios a grandes empresas, asimismo Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética. Debería arrancar el segundo trimestre de este año. En este momento no podemos contratar a nadie más. Se van a optimizar instituciones públicas. No es tan fácil como la gente piensa hacer que produzca más el Estado. Cada hora hombre del Estado sea más eficiente, que no existan pipones. Hay que preguntarle a la Corte. Nosotros no vamos a violar la Constitución y no vamos a violar la voluntad del pueblo. Se pregunta a la Corte y las condiciones actuales ameritan. Carlos, ¿esto es suficiente para rescatar al país de la postración económica? Juan Carlos, eso no es suficiente. Un punto que quiero topar y estábamos conversando es que la focalización de los subsidios tiene que estar acompañada de socialización y compensación. ¿Cuánto se podría, con una buena focalización, cuánto se podría ahorrar el Estado y cuánto tendría que el Estado seguir cancelando o pagando ese subsidio? ¿Tiene usted la cifra? Sí, de hecho hay un estudio también que se publica esto y que es de alrededor de 1.300 millones de dólares y 1.600 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Esto es que ingreso que el Estado puede ejecutar y sin embargo... O sea, si el gobierno focaliza en los combustibles, ¿se ahorra 1.600 millones? Así es, tiene ese dinero con el fin de atender otras necesidades, no destina ese... ¿Y cuánto seguiría destinando en subsidios? ¿2.200? Alrededor de 2.200, pero aquí se incluye también el efecto de la compensación, que es muy importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estipula que hay que incrementar, por ejemplo, el bono de desarrollo humano con el fin de compensar y dar vales de comida a poblaciones necesitadas. O sea, si le entiendo bien, sigo entregando 2.200 millones de dólares para el subsidio, porque me he ahorrado 1.600. Y por fuera de ese ahorro tengo que también pensar en una compensación adicional a los más pobres con bonos y vales. Es que eso es muy relevante, porque esto forma parte de un paquete. Ojo, no se tiene que analizar únicamente la focalización de los subsidios, es decir, tiene que analizarse también de gastos e ingresos. Pero en términos de dinero, la focalización va a ser marginal. O sea, va a terminar siendo del 30%, del 35% de todo lo que destina actualmente. Es que lo importante es que estas medidas no tienen que ser de shock, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en su matriz de riesgos, en el reporte estable, y les invito también que lean, aquí analiza esta situación con el fin de que no se caiga en una revuelta social. ¿Qué recomienda? Y estamos de acuerdo. Una socialización muy eficiente y que se tenga claro cuál va a ser la compensación. ¿Cuál es esa socialización, Mónica Heller? Entonces hay que empezar a hablar de que hay que focalizar una parte y otra no. Yo no puedo estar de acuerdo con Juan Carlos. Mire, el Ecuador no puede pagar subsidios porque no tiene el dinero para pagarlos. Y este no es un tema de castigar a segmentos de la población o de no entender y sensibilizarse ante lo que eso implica para la población. Es que simplemente no se puede pagar. Usted no puede ser generoso si no tiene nada que dar. Su idea es la fórmula Moreno, no se subsidia un dólar más. Yo creo que en este momento, donde estamos acarreando un déficit de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, y que se prevé un déficit para este año de 8.000 millones de dólares, eso no es poco. ¿Cómo podemos seguir discutiendo el sostener cosas que no podemos pagar,
Y desafortunadamente el modelo de país es un modelo perverso que está fundamentado en mentiras que son insostenibles y que nos llevan a no poder salir de este nefasto círculo vicioso una y otra vez. Juan Carlos. Y permítame, quiero aclarar algo. Si hay un momento en la historia reciente del Ecuador donde se pueden tomar medidas difíciles, entendiendo que son medidas difíciles y dolorosas y con la sensibilidad que eso implica, pero no para mirar al presente, pero para poder subsistir en el futuro. Si hay un momento en el que se pueden tomar esas medidas, es hoy. ¿Por qué? Porque estamos estrenando presidente, pero se No, puede no, diluir no. en 5 meses. Primero, porque estamos en un estado legal que permite controlar las movilizaciones. Usted dice, uno. ¿ya? Dos, porque lo que está en riesgo, y este es el mensaje que le quiero dejar, es la dolarización y la estabilidad fiscal del Ecuador. Entonces, ¿podemos conversar de mantener un gasto que no podemos pagar? ¿O podemos conversar de lo que implica si no hacemos los ajustes, que es muy probablemente un esquema de compensación por parte del Estado en papeles, generando una dualidad monetaria y muy probablemente perdiendo la dolarización? Porque no hay opción. Perfecto, Juan Carlos. Carlos, yo quiero poner sobre la mesa un dato, fuente oficial del Servicio de Rentas Internas, que es referente al gasto tributario que existe en 2022. Exoneraciones, exenciones, tanto en IVA, impuesto a la renta. Obviamente en IVA está el tema de medicamentos cero, salud, educación, etcétera. Estamos de acuerdo. Que es muchísimo. Exacto, es del 73% del gasto tributario. Pero aquí está, 5.000 millones de dólares a 2022. ¿Qué significa esto? Esto es creciente, Carlos, y esto se tiene que atacar. ¿Y esas exoneraciones a dónde van? Esto es dinero que deja de percibir el Estado por concepto. ¿Por qué productos o por qué conceptos? Por ejemplo, exoneraciones, aquí tengo justo el reporte del impuesto a la salida de divisas, cuánto representa en exoneraciones y exenciones en gasto tributario. 2022, fuente, Servicio de Rentas Internas, 680 millones de dólares. ¿Usted está de acuerdo con que se vuelva al 5% el impuesto a la salida de divisas como una alternativa? Yo estoy de acuerdo que se ponga sobre la mesa distintos instrumentos con el fin de que Pero Novoa seguramente va a tener eso en su veto. Él tiene en su potestad y está en todo el derecho de hacerlo. ¿Y haría bien si es que toma esa decisión? Esto es dinero. ¿Usted aconsejaría eso? Esto es dinero directamente a la vena. Es decir, el dinero que, y justamente Mónica mencionaba, el déficit fiscal. De hecho, el año anterior cerramos con 7.7 mil millones de dólares. Entonces, necesitamos un paquete de medidas que permita financiar eso, ingresos y gastos. Volviendo un poco a lo que dice Mónica, eliminar todos los subsidios a los combustibles y emprender un apoyo social muy fuerte a los grupos que lo necesitan. Es decir, lo que usted mantenía, pero no sobre la base de la focalización, sino de una eliminación total de los subsidios. ¿Eso no conviene tampoco? ¿Por qué no irnos por estos temas que yo menciono, Carlos? Yo no estoy a favor, por ejemplo, de las contribuciones únicas a la banca. ¿Por qué? Porque el argumento político es que es uno de los sectores que más gana. Entonces, bajo este argumento yo podría decir comercio, infraestructura, sobre etcétera. todo porque ahorita la banca está en un momento muy sensible, ¿no? ¿Se entiende? Completamente. Porque maneja el dinero y si hay falta de liquidez y le pones más impuestos, puede resentir. Y eso nos lleva a la frase que yo dije al momento de iniciar este programa. Pan para hoy, hambre para mañana. Ya, ok. A ver, el shock, las medidas de shock políticamente en el Ecuador no funcionan, Simón. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice lo que hemos visto en la política? La historia nos dice que no ha sido posible aplicar ninguna política de shock, precisamente porque ¿Ni a Dajic le salió bien? No, de ninguna manera. Eso no fue un shock. Dajic además tuvo que renunciar a la vicepresidencia. Pero por otras cosas. Bueno, pero evidentemente era por una presión de un partido, concretamente el Partido Social Cristiano, que le presionó para la salida de él. Pero yo creo que estamos frente a un momento clave para lo que se puede venir hacia adelante para el país. Si nos concentramos únicamente en aspectos puntuales, como decir, subimos el IVA, no subimos el IVA, quitamos los subsidios, no quitamos. No, yo creo que es la oportunidad para mirar el problema de conjunto y decir qué modelo queremos instaurar a partir de ahora.
Aprovechemos la crisis para eso. Las crisis son ¿Cómo se hace eso, Simón? Bueno, redefiniendo justamente los términos del debate. Pero si ni en el IVA se han puesto de acuerdo y estamos viendo todo lo que ya esta semana claro, salió es que María nos quedamos, Paula Correa. pero justamente nos quedamos siempre en el IVA, nos quedamos en esto. Miremos el problema de conjunto y veamos qué es lo que puede resultar a partir de una política decidida y de consenso. Una política en que nos pongamos de acuerdo, bueno, a ver, vamos a crear las condiciones para que sea otro tipo de país este. No para que el próximo año volvamos a encontrarnos con que el déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares, con que tenemos que buscar quién nos da préstamos, no nos dan los multilaterales porque no hemos hecho las tareas, nos tiene que dar China con unos intereses que ya conocemos. Pero el panorama con que unos lee plazos, Mónica no funciona, no es el adecuado en este momento, lo que dice estado de excepción, alta popularidad del sí, presidente. por eso digo, es el adecuado. Consenso, usted dice que hay unas encuestas incluso de la Cámara de Comercio. Claro, bueno, pero no hay consenso entre los actores políticos. Ese es el gran problema, entre los tomadores de decisiones. Y ahí hace falta justamente un papel de la ciudadanía, que se informe a la ciudadanía de esto, a que la ciudadanía presione en ese sentido, que presione a los actores políticos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que volvemos a lo que señalaba yo en mi intervención inicial, a la lógica del clientelismo, a la lógica del inmediatismo, a la lógica del amiguismo. Entonces, no vamos a salir de esto. Pero entonces, ¿qué sería una receta, una focalización de subsidios? ¿Usted cree que eso es lo más prudente? Yo creo o la receta que plantea Mónica, que es vamos de una? Lo ideal sería ir de una y tener una política social muy clara que empiece a funcionar inmediatamente. O sea, política social no necesariamente de bonos que se diluyen, sino política social que impulse la producción, ¿no? Hay ejemplos en el país que se pueden seguir. Yo pongo siempre el ejemplo de las queseras de Salinas, que nacen como un esfuerzo comunitario y que genera una redistribución del ingreso inmediata, porque son los sectores más pobres que venden a los sectores de más altos ingresos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto para revisar este y todos los programas. Además, suscríbase al boletín informativo Código Rojas. Seguimos en Políticamente Correcto. Simón Pachano, dentro de la teoría económica, ¿para qué sirve el capital político? Yo creo que el capital político, como decía en un artículo mío último, sí, de este lunes en el Universo, hay que gastarlo. Es lo que decía un dirigente italiano de larga trayectoria. El capital político sirve para invertirlo, para gastarlo. Y tiene que gastarse. Y en este momento el presidente Noboa tiene un altísimo capital político. Pero que querrá guardarlo para febrero del próximo año. Claro, es que el problema es ese. Nuevamente poner por delante la coyuntura. La coyuntura es la próxima elección. No. Si es que él pone por delante lo que hemos conversado en este diálogo, yo creo que él puede jugarse con ese capital político que posiblemente se le cae en un primer momento 20 puntos, 30 puntos que tiene para soportar, pero los va a recuperar. Incluso para la reelección. Claro, lo recuperaría. O sea, ¿usted cree que el momento que vive ahorita el país no es para hacer lo que muchos consultores políticos recomiendan? Es decir, no le metas la mano al bolsillo, quédese calladito, no haga olas, viva bien. La gente quiere un líder con decisiones. Claro, la gente está buscando desde hace 30 años. Y por eso es que tenemos los famosos outsiders que aparecen por ahí, porque la gente está buscando a alguien que le dé algo nuevo. Pero tenemos que cambian los políticos, pero no cambian las prácticas. Ecuador es uno de los países en que más renovación hay de la política, pero no se renuevan las prácticas. Exacto. Y en ese sentido, entonces, ¿usted cree que sí es el momento para hablar al menos de IVA y de subsidios? Sí, ¿sí? Es el momento. Y tiene que hacerlo ya el presidente. Yo creo que tiene que hacerlo. ¿Y qué hacemos con Leonidas Issa a este momento? Le decimos que hay un estado de excepción y el momento en que salgan dos personas con palos, les dicen, oigan, esas son armas y ustedes quedan detenidos y se acabó.
Se acabó, no puede. Es que no puede hacerlo en una situación de este tipo. ¿Cuán importante, Juan Carlos, es que este momento dentro del debate, porque mucha gente dice, lo que pasa es que estas medidas a las que podría orientarse el presidente Noboa son las típicas medidas fiscalistas y fondo monetaristas que apoya a un sector ortodoxo de la economía ecuatoriana, pero no se inclinan por los otros economistas que le dicen, no sé, más gasto público o no paga la deuda o lo que sea. ¿Cuán importante es que este momento el IVA, por ejemplo, o focalización de subsidios de eliminación, funcione como un aliciente o como un incentivo para que el Fondo Monetario o los organismos internacionales digan, se le puede apoyar a Ecuador? ¿Cómo entender esa parte? Bueno, los organismos multilaterales lo que buscan es que exista una política económica clara con objetivos medibles y que sea consistente con las metas al finalizar un periodo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se siga promoviendo estos impuestos coyunturales porque, por ejemplo, el año anterior se recaudó 321 millones de dólares por el tema de impuestos sobre el patrimonio para impulso a la pandemia. ¿Y de qué nos sirvió? De que el déficit fiscal no sea más de 6.000 millones y sea 5.7 mil millones. Y ahí se descapitalizaron algunas empresas por Claro. eso. ¿Cuánto es el impacto de la capitalización? ¿15%, 20%? ¿Una empresa grande resiste? ¿Cómo funciona eso? A ver, el problema es, primero, el efecto práctico, pero segundo, el efecto anímico. Es decir, una empresa que está trabajando, que está generando empleo, 90% del empleo en el Ecuador lo genera el sector privado. Y ese es un contexto del cual no hay cómo olvidarnos, porque pretendemos castigar al sector privado, pero no entendemos el rol que juega. Si tú le vas quitando su liquidez a una empresa y no le das margen para reinversión, pero aparte, anímicamente le castigas y le dices, cada vez que te vaya bien y que tengas utilidades, yo te voy a castigar, porque no solo viene el impuesto, viene el lenguaje sancionatorio, persecutorio. Entonces eso le genera que... Entonces eso te genera anímicamente un desincentivo para reinvertir. Perfecto. Bien, entonces ahora sí seguimos, Juan Carlos. Ojo, Carlos, yo mencioné que no estaba de acuerdo porque obviamente hay gastos que son muy sujetos de verificación. Y le pongo un ejemplo. En 10 años se gastó más de 300 mil dólares, yo sé que es poco, pero en materiales de peluquería. Yeah. O sea, yo voy a pagar más IVA para 30 mil dólares mensuales gastar en eso. Son medidas que se tienen que revisar. Ok, entonces volvemos al tema complicado que es el del gasto público. Y el relato que ha salido en muchos sectores es que el 90% del gasto público del Ecuador no se puede cortar porque es el gasto necesario para mantener salud, porque ya vimos lo que nos pasó en la pandemia, y seguridad ahora, y jueces, y educación y todo lo demás. ¿Eso es real o cuánto sí se puede cortar? Bueno, en el Colegio de Economistas de Pichincha realizamos estudios muy consistentes y evaluando la situación fiscal. Y en efecto es del 90% que se concentra en educación, salud, asuntos internos, defensa nacional, sector jurisdiccional, en efecto. Pero si nosotros analizamos los contratos ocasionales sin topar el sector social, hay un dinero interesante que es 267 millones de dólares que se puede ahorrar inmediatamente. El Estado se puede ahorrar 200 millones sin renovar contratos. Exacto. ¿En todos los sectores? No, sin topar sector social. O sea, podrían ser en muy ministerios. Muy focalizado esto. Es acceso público también en la base de datos. O sea, 260 millones ahí. ¿Qué más? Exacto. Hay un decreto de austeridad que suscribió el señor presidente Lenín Moreno y el señor presidente Guillermo Lasso, que necesita un seguimiento. Entre 2023 y 2022 se incrementó 100 millones de dólares en estos ítems. ¿Cuál es el control que se hace en estos temas? Puede pasar que después de este año se siga incrementando, que está sujeto. O sea, entonces, a esos 260 millones se le agrega unos 100 millones más de vigilancia de los decretos de austeridad. Exacto. Y eso es solo conteniendo el gasto, ¿no? Ya. Hay un ejercicio interesante del cierre de entidades. Que no nos pase, Carlos, Mónica y Simón, ecuatorianos y ecuatorianas, que por fusionar instituciones nos pase que liquidamos medios públicos, pero sin embargo después se creó Comunicaliza. Liquidamos servicios correos del Ecuador y se creó servicios postales. Al final, ¿cuál fue el ahorro? Nulo. Entonces, el cierre de entidades tiene que ir específicamente a un análisis de cuál es su valor agregado. ¿No?
De 19 entidades habla el gobierno. Sí, el Colegio de Economistas de Pichincha realizó un estudio y estipula 86 millones de dólares que se puede ahorrar. Entonces son 360 más 86 millones. Exacto. Esto es un paquete y solo lanzo ejemplos porque sí hay espacio que se puede optimizar. ¿Y a los GATS cómo se les puede controlar? Porque usted también tiene una preocupación por el despilfarro, la corrupción y la negligencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, lo que se ve en alcaldías ni sabemos, en fiestas, en latisueldos, en corruptelas. Bueno, hay que entender que el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en la economía es atender a la ciudadanía pero no más están cercana. atendiendo, pues. Obviamente o no sabemos si lo están hay temas bien. relacionados que los atrasos impiden que se sigan manteniendo estos servicios de inversión pública de los GATS. Entonces es un círculo vicioso. Si no se toman medidas de fondo, por ejemplo, gasto tributario, focalización de subsidios, un IVA que elimine la regresividad, impuesto a la renta progresivo, se atrasa el pago a los GAT y los GAT también se atrasan con sus proveedores. Claro. Entonces ahí básicamente usted, por cuestión de achicar el tamaño del Estado, ¿cuánto les salen cuentas? ¿Casi 500 millones se podrían optimizar? No, esto es más. Esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. En el Colegio de Economistas de Pichincha, por ejemplo, podemos analizar el tema de pertinencia de mantener más instituciones, por ejemplo, tal vez evaluando una fusión, pero sumamente operativa. ¿Máximo se llegarían a 1.000 millones? Eso es lo que ha mencionado el señor ministro de Economía y Finanzas. Obviamente que esto es una combinación que se tiene que evaluar. Perfecto. Bueno, entonces eso también tendría que ir de la mano frente al sacrificio que usted plantea, por ejemplo, a toda la población. Claro, tiene que haber una reciprocidad por parte del Estado. La sociedad civil va a poner de parte y va a sufrir con estas medidas. Tiene que haber corresponsabilidad por parte del Estado, sin duda alguna. ¿Es real lo que usted plantea y lo que planteó esta semana COR desde el expresidente Osvaldo Hurtado de que la dolarización peligra? O sea, ¿podemos hablar de eso así tan grave? Mire, la dolarización no es una decisión política, es un ejercicio práctico. Si no hay dólares, no hay dolarización. Por muy clara que sea la voluntad de un líder de mantener la dolarización, si no hay circulante, si el Estado no tiene con qué pagar, y si tiene una presión de pago, y van varios meses que no paga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir unos documentos que serán equivalentes al pago, que le entregará a su proveedor y le dirá, vaya y negocie en el mercado. En el mercado habrá un castigo sobre ese documento, y entonces la persona que lo recibió recibirá un valor parcial de lo que tenía que cobrar. Y eso es salir de la dolarización. Y eso es un sistema paralelo que primero es un riesgo enorme, segundo genera costos muy grandes y tercero afecta la estabilidad real de un sistema dolarizado. Si el Estado no tiene con qué pagar a sus proveedores, pronto yo le garantizo que esa será la medida que toma, porque no tiene otra. Simón, hay que hablar de eso políticamente. ¿Es real ese panorama? ¿Usted siente que eso puede pasar? Es muy real, porque la dolarización está en crisis. Yo coincido con Mónica en que si no hay dólares, se cae la dolarización. Y cualquier gobierno, cualquiera que sea, no solo este, va a tener la tentación que tuvieron los gobiernos argentinos cuando estaban en la convertibilidad y empezaron a emitir los famosos patacones y cualquier otra cosa. Hay economistas como Gabriela Calderón que dice que la gente no aceptaría eso. O sea, automáticamente el Ecuador quiere la dolarización y no va a aceptar eso. Pero pongámonos en el plano de la gente que va a recibir, el empleado público, que va a recibir un bono, va a recibir lo que fuera, ¿ya? Que él va a decir, no me dé esto, ¿y qué? ¿Con qué fuerza va a él a resistirse? Él va a tener que aceptarlo y va a ir, negociarlo. Va a ir a la tienda de la esquina o va a ir al supermercado, a donde fuera, y le van a decir, sí, yo le acepto eso, pero al 80%. ¿Por qué, Simón? ¿Por qué tendría el tendero que regatear con eso? Por la desconfianza en quien lo emite. Porque seguramente habrá otro cliente que sí le va a pagar con dólares. Claro, evidentemente, y porque además él va en la cadena de compras y de abastecimiento, él va a tener que pagar en dólares. Entonces él va a encontrar en el mercado un dólar más caro. Ahora, yo creo que, añadiendo a lo que señalaba Juan Carlos, creo que también una forma de optimizar esto, de optimizar digamos, la respuesta a la eliminación de subsidios, etcétera, es también preocuparse de la calidad.
¿ya? Es decir, elevar la calidad de los servicios del Estado, que eso beneficia a la gente inmediatamente. Sí. Y esto va asociado directamente a los gobiernos locales. Los gobiernos locales no tienen capacidad de ejecutar en la mayor parte de ellos, y el gobierno nacional debería hacer un acuerdo con los gobiernos locales para que ellos entren en actividades como salud y educación. Perfecto. No puede ser que en el país uno no pueda tomarse un vaso de agua de la llave. Perfecto. Solo para irme a corte brevemente, porque ya tengo que irme. ¿Es posible que la dolarización fracase en este momento, como nos han mencionado Simón y Mónica? Brevemente, por favor. La cadena de pagos está rota, tenemos más de 3.500 millones de dólares de atrasos, pero hay que entender que la dolarización es un sistema de reserva fraccionaria, es decir, el dinero es endógeno y el 35%, por ejemplo, de toda la liquidez de la economía es dinero constante y sonante. El resto de esto es fruto del ejercicio de colocación crediticia del sistema financiero. ¿No es tan catastrófico como usted cree? No es catastrófico, pero ya se están atendiendo estos atrasos y que es una medida importante. Sin embargo, la situación fiscal sí incide en mantener la dolarización, pero hay otros factores también que hay que analizar. A la posibilidad de llegar a esta suerte de ecuadólares o bonos como para pagar al sector público, ¿sí es un escenario que puede darse en corto plazo? No lo creo viable ni plausible. Bien, ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Juan Carlos Salvador, ¿cuándo la política le dirá al país la verdad sobre la situación económica? Bueno, la política tiene que ser objetiva, pragmática y propositiva, con el fin de poner sobre la mesa los principales instrumentos que van a permitir satisfacer las necesidades corto, mediano y largo plazo de las futuras generaciones. Esto tiene que ir acompañado de una estrategia integral desde el ámbito económico y fiscal. Y, por ejemplo, desde el ámbito fiscal, especificar el tema del gasto tributario, focalización de subsidios y un impuesto a la renta progresivo con eficiencia de gasto público. Mónica Heller. Este es un momento diferente del Ecuador. Por primera vez en muchos años tenemos optimismo. Vemos la luz al final del túnel. Estamos recuperando la paz en el Ecuador. Que sea una oportunidad para hacer lo que el país necesita. Cambios de fondo, cambios estructurales. No sigamos este modelo de apagar fuegos, de dádivas. Pensemos en un modelo de país con progreso, con riqueza, que garantice el bienestar de las siguientes generaciones. Este es el momento que se puede aprovechar, a pesar de la coyuntura, a pesar de los problemas, para hacer de verdad una reforma completa de la forma y el modelo del Ecuador para que las futuras generaciones reciban no un país que cada tanto tiene crisis y problemas y dramas, sino para un país que les garantice estabilidad, progreso y bienestar. Simón Pachano, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto en el Ecuador ha sido hasta este momento mirar la coyuntura, mirar lo inmediato y postergar las soluciones de largo plazo. Lo que ahora debería ser lo políticamente correcto, o si se quiere incorrecto para los cánones del país, sería mirar hacia el futuro, mirar un cambio de modelo económico, mirar un cambio de la relación entre sector público y privado, mirar un cambio en la relación entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, es decir, repensar al país. Creo que es la oportunidad porque estamos en crisis, como lo hemos conversado en este foro. Y bien, al presidente Daniel Noboa le resultó profundamente exitoso unir al país bajo el discurso de vencer a los terroristas en esta guerra interna de la que todavía no podemos anticipar resultados. Sin embargo, Noboa es consciente de que la verdadera batalla está en la economía, que pasa por detener el avance del hueco fiscal, retomar cierto dinamismo en el flujo de pagos desde el sector público y emprender de inmediato la recuperación del crecimiento. Para ello se dirá que urge subir impuestos, renegociar la deuda, cortar subsidios y achicar el tamaño del Estado. No obstante, hay una decisión que Noboa debe tomar antes que cualquier otra: obligar al resto de políticos a hablar con franqueza sobre el grave problema fiscal que nunca se termina de resolver.
Quizás su juventud y la frescura y pragmatismo de sus ideas le permitan despejar todo el dogma y la demagogia que acompaña buena parte de la clase política en el Ecuador, acostumbrada a lucrar del voto de los más pobres para luego vivir a costa del Estado. Si logramos dar solo ese paso que es fundamental, Ecuador podrá empezar a construir un futuro distinto. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.